Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al último, último episodio de El pez en el agua. Lectura que hemos compartido casi durante todo el mes. Estamos 21 de noviembre. Lo empezamos primeros días tal vez de... Primeros días o últimos días de octubre, primeros días de noviembre, si no me equivoco. Y ya saben, nos ha narrado, nos ha llevado. Mario Vargas Llosa nos ha llevado un viaje desde su niñez, pasando por su infancia, adolescencia, juventud, pero siempre hay una línea argumental en esas crónicas que han descrito, que han narrado sus aurorales inicios, el contacto político. Si bien es cierto, ha mencionado cómo es que aprende o tiene sus primeros estímulos literarios, también es cierto que ha tratado de crear un arco argumental, en donde el lector se pueda dar cuenta cuál al final o cuál es la lógica del derrotero político de Mario Vargas Llosa. ¿Por qué lo lleva o por qué se va hacia la política? No es de loco que haya postulado. Él era un escritor con una impronta política. Es un escritor con una impronta política. No es un escritor que se desentiende de los aspectos políticos, sino que siempre va a tomar una posición. Y una posición en donde él es el principal. ¿Cuál es la palabra? Él es consciente que lo van a criticar en cualquier momento. Él es consciente. Yo discrepo de muchas cosas de Mario Vargas Llosa, pero no puedo dejar de apreciar su arte, su capacidad narrativa, su capacidad para envolverte de buenas a primeras en una trama, en un arco. Y eso es algo que muy pocos escritores pueden hacer. Entonces, eh, Vargas Llosa lo que hace en este libro es irte explicando por qué es que ingresa en la política a través de un personaje que es él, del que empieza a redactar crónicas, y que luego, ya en el desenlace, tú puedes darte cuenta exactamente por qué es que se anima a entrar a la arena política. ¿Por qué? Y por qué también se ya no quiere ser parte de ella en algún momento, porque una vez que pierde la elección, Mario Vargas Llosa se desentiende de la vida política activa, es decir, de ser un candidato, de promover un partido político específicamente hablando. Sí que es cierto que opina, ¿no? Opina, escribe, genera corrientes de opinión, pero ya no de la misma manera que lo hizo entre el lapso de 1987 a 1990. 3 años que marcaron la vida política de Mario Vargas Llosa. Así que vamos a leer ahora ya la última parte, el colofón. Colofón nos va un poco a hablar de los sucesos acaecidos luego de la postulación a la presidencia de Mario Vargas Llosa. Así que los invito a que me acompañen a leer esta última parte y obviamente a que también me dejen sus comentarios porque son importantes los comentarios, porque ayudan a que este contenido pueda llegar a otras personas. ¿Mm? Muy bien. Colofón. Escuchen, por favor. Gran parte de este libro fue escrito en Berlín, donde gracias a la generosidad del doctor Wolf Lepenies
Pasé un año como fellow del Wissenschaft College. Fue un saludable contraste con los años anteriores, dedicar todo mi tiempo a leer, escribir, dialogar con mis colegas del college y lidiar con la jeroglífica sintaxis del alemán. En la madrugada del 6 de abril de 1992, me despertó una llamada de Lima. Era Luis Bustamante Belaúnde y de Miguel Vega Alvear, quienes, en el segundo congreso del Movimiento Libertad, en agosto de 1991, nos habían reemplazado a mí y a Miguel Cruchaga como presidente y como secretario general. Alberto Fujimori acababa de anunciar por televisión de manera sorpresiva su decisión de clausurar el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Superior de la Magistratura, de suspender la Constitución y de gobernar por decretos leyes. De inmediato, las Fuerzas Armadas dieron su respaldo a estas medidas. De este modo, el sistema democrático restablecido en el Perú en 1980, luego de 12 años de dictadura militar, se desfondaba una vez más por obra de quien hacía 2 años el pueblo peruano había elegido presidente, y el 28 de julio de 1990, al asumir el cargo, juró respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Los 20 meses de gobierno de Fujimori fueron muy diferentes de lo que hacían temer su improvisación y su conducta durante la campaña. Apenas elegido, se desprendió de los asesores económicos que, entre la primera y la segunda vuelta, habían reclutado en los predios de la izquierda moderada y buscó nuevos asesores o nuevos colaboradores en los sectores empresariales y la derecha. La cartera de Economía fue confiada a un tránsfuga de Acción Popular, el ingeniero Juan Hurtado Miller, y recientísimos asesores y colaboradores míos en el Frente Democrático fueron instalados en importantes cargos públicos. Quien había hecho del rechazo al Choc su caballo de batalla electoral, inauguró su gobierno con un monumental desembalse de precios, al mismo tiempo que recortaba de un tajo las tarifas de importación y el gasto público. Este proceso se aceleraría luego con el sucesor de Hurtado Miller, Carlos Boloña, quien imprimió a la política económica un sesgo claramente antipopulista, pro empresa privada, pro inversiones extranjeras y pro mercado, e inició un programa de privatizaciones y de reducción de la burocracia estatal. Todo ello con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con quienes el gobierno comenzó a gestionar el retorno del Perú a la comunidad internacional, renegociando el pago de la deuda y su financiación. Entonces, en el Perú y en muchas partes, comenzó a decirse que, aunque derrotados en las urnas, ya había ganado vicariamente las elecciones, los famosos triunfos morales que encubren los fracasos peruanos, porque el presidente Fujimori se había apropiado de mis ideas y ponía en práctica mi programa de gobierno. Lo decían sus flamantes críticos del interior, el APRA y los partidos de izquierda, y lo decía también la derecha y principalmente el sector empresarial que, aliviado por el viraje del nuevo mandatario, se sentía por fin libre de la inseguridad de los tiempos de Alan García. De modo que esta tesis, esta ficción, pasó a convertirse en indiscutible verdad. Esta ha sido, pienso, mi verdadera derrota, no la superficial del 10 de junio, porque desnaturaliza buena parte de lo que hice y todo lo que quise hacer por el Perú. Aquella tesis era ya falsa antes del 5 de abril y lo es mucho más desde el acto de fuerza mediante el cual Fujimori depuso a los senadores y diputados que tenían una legitimidad inobjetable, como la suya, y restauró con una nueva máscara, como en esos melodramas del kabuki,
donde bajo los antifaces de múltiples personajes permanece el mismo actor, la tradición autoritaria, razón de nuestro atraso y barbarie. El programa, para el que yo pedí un mandato y que el pueblo peruano rechazó, se proponía sanear las finanzas públicas, acabar con la inflación y abrir la economía peruana al mundo como parte de un proyecto integral de desmantelamiento de la estructura discriminatoria de la sociedad, removiendo sus sistemas de privilegio de manera que los millones de pobres y marginados pudieran por fin acceder a aquello que Hayek llama la trinidad inseparable de la civilización: la legalidad, la libertad y la propiedad. Y hacerlo con la aquiescencia y participación de los peruanos, no con nocturnidad y alevosía, es decir, fortaleciendo, en vez de minar y prostituir en el proceso de reformas económicas, la principiante cultura democrática del país. Aquel proyecto contemplaba la privatización no como mero recurso para acabar con el déficit fiscal y dotar de fondos a las arcas exhaustas del Estado, sino como vía más rápida para crear una masa de nuevos accionistas y un capitalismo de raíz popular para abrir el mercado y la producción de la riqueza a esos millones de peruanos que el sistema mercantilista excluye y discrimina. Las reformas actuales han saneado la economía, pero no han hecho avanzar la justicia, porque no han ampliado en lo más mínimo las oportunidades de los que tienen menos para competir en igualdad de condiciones con los que tienen más. La distancia entre las realizaciones del gobierno de Fujimori y mi propuesta es la abismal que media en economía entre una política conservadora y una liberal, y entre la dictadura y la democracia. Ello no obstante el haber frenado la desbocada inflación y puesto orden donde la demagogia del gobierno aprista habían creado anarquía y una terrible incertidumbre ante el futuro. Ganaron el presidente Fujimori una popularidad considerable, avivada por unos medios de comunicación que apoyaron con alivio su inesperada voltereta. Este entusiasmo fue parejo con un creciente desprestigio de los partidos, todos los cuales, confundidos en irracional amalgama, empezaron a ser atacados por el nuevo gobernante desde el primer día de su gestión, como responsables de todos los males nacionales: la crisis económica, la corrupción administrativa, la ineficiencia de las instituciones, la menuda y paralizante politiquería parlamentaria. Esta campaña preparatoria del autogolpe de Estado del 5 de abril había sido concebida, por lo visto, aún antes de la toma de posesión del nuevo gobierno por un pequeño círculo de asesores de Fujimori y orquestada bajo la dirección de un curioso personaje de prontuario novelesco, alguien equivalente en el régimen actual de lo que fue Esparza Sañartu para la dictadura de Odría. El ex capitán de ejército, ex espía, ex reo, ex abogado de narcotraficantes y experto en operaciones especiales, Vladimiro Montesinos. Su meteórica pero secreta carrera política comenzó, al parecer, entre la primera y la segunda vuelta electoral, cuando, gracias a sus influencias y contactos, hizo desaparecer todo rastro de delito en los registros públicos y archivos judiciales de las operaciones dudosas de compra y venta de propiedades de que se acusaba a Fujimori. Desde entonces sería su asesor y brazo derecho, y su enlace con el Servicio de Inteligencia del Ejército, organismo que ya desde antes, pero sobre todo a partir del frustrado intento de rebelión constitucionalista del general Salinas Sedó el 11 de noviembre de 1992, pasaría a ser la espina dorsal del poder en el Perú. En vez de un rechazo popular en defensa de la democracia, el golpe del 5 de abril mereció amplio respaldo de un arco social que abarcaba
desde los estratos más deprimidos, el lumpen y los nuevos migrantes de la sierra, hasta el vértice encumbrado y la clase media, que pareció movilizarse en pleno a favor del hombre fuerte. Según las encuestas, la popularidad de Fujimori experimentó en esos días un crecimiento vertiginoso y alcanzó nuevas cimas por encima del 90%, con la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en la que muchos creyeron ver ingenuamente una consecuencia directa del reemplazo de las ineficiencias y bellaquerías de la democracia por los métodos expeditivos del recién instalado régimen de emergencia y reconstrucción nacional. Otros intelectuales baratos, de buena sintaxis y de estirpe liberal o conservadora esta vez, a la cabeza de ellos, mis antiguos partidarios, Enrique Chirino Soto, Manuel de Ornelas y Patricio Ricketts, se apresuraron a producir las adecuadas justificaciones éticas y jurídicas para el golpe de Estado y a convertirse en los nuevos mastines periodísticos del gobierno de facto. Quienes condenaron lo ocurrido en nombre de la democracia se vieron pronto en una gran orfandad política y víctimas de un vituperio que vocalizaban los gacetilleros del régimen, pero tenía el endoce de buena parte de la opinión pública. Fue mi caso. Desde que salí del Perú el 13 de junio de 1990, había decidido no intervenir más en la política profesional como entre 1987 y 1990 y abstenerme de criticar al nuevo gobierno. Así lo hice, con la sola excepción del breve discurso que pronuncié en un viaje relámpago a Lima en agosto de 1991 para ceder la presidencia de Libertad a Lucho Bustamante. Pero luego del 5 de abril me sentí obligado una vez más, y haciendo de tripas corazón, por el disgusto visceral que la acción política me había dejado en la memoria, a condenar en artículos y entrevistas lo que me parecía una tragedia para el Perú: la desaparición de la legalidad y el retorno de la era de los hombres fuertes, de gobiernos cuya legitimidad reside en la fuerza militar y las encuestas de opinión. Consecuente con lo que durante la campaña dije sería la política de mi gobierno hacia cualquier dictadura o golpe de Estado en América Latina, pedí a los países democráticos y a las organizaciones internacionales que penalizaran al gobierno de facto con sanciones diplomáticas y económicas, como se ha hecho con Haití luego de que el ejército derrotó al gobierno legal, para de este modo ayudar a los demócratas peruanos y desalentar a los golpistas potenciales de otros países latinoamericanos. Se ha visto ya en Venezuela, que se sintieran animados a seguir el ejemplo de Fujimori. Esta posición ha sido naturalmente objeto de destempladas recriminaciones en el Perú, y no solo por el régimen, los jefes militares felones y sus periodistas a sueldo. También por muchos ciudadanos bien intencionados, entre ellos abundantes exaliados del Frente Democrático, a quienes pedir sanciones económicas contra el régimen les parece un acto de traición al Perú, y no pueden aceptar la más meridiana enseñanza de nuestra historia, que una dictadura, cualquiera que sea la forma que ella adopte, es siempre el peor de los males y debe ser combatida por todos los medios, pues mientras menos dure, más daños y sufrimientos se ahorrarán al país. Aún en círculos y personas que me parecían los menos propensos a actuar por reflejos condicionados, percibo un escandalizado estupor por lo que les parece mi falta de patriotismo, una actitud dictada no por convicciones y principios, sino por el rencor de una derrota. No es esto algo que me quite el sueño, y tal vez ser tan poco popular me facilitará poder dedicar en adelante todo mi tiempo y mi energía a escribir, algo para lo que, toco madera, confío ser menos inepto que para la indeseable pero imprescindible política. Mi última reflexión en este libro
ha sido difícil de describir. No es optimista. No comparto el amplio consenso que parece existir entre los peruanos de que con los dos procesos electorales habidos en el Perú luego del 5 de abril, para un Congreso Constituyente y para la renovación de los municipios, se ha restablecido la legalidad y el gobierno ha recobrado sus credenciales democráticas. Por el contrario, pienso que aquello ha servido más bien para que el Perú retroceda en términos políticos y, con la bendición de la OEA y muchas cancillerías occidentales, se haya restaurado en el país, con ligero maquillaje, la antiquísima tradición autoritaria, la de los caudillos, la del poder militar por encima de la sociedad civil, la de la fuerza y las intrigas de una camarilla sobre las instituciones y la ley. Desde el 5 de abril de 1992 se ha iniciado en el Perú una era de confusión y de notables paradojas, muy instructiva sobre la imprevisibilidad de la historia, su escurridiza naturaleza y sus sorprendentes zigzags. Una nueva mentalidad antiestatista y anticolectivista ha cundido en vastos sectores, contagiando a muchos que en 1987 lucharon con denuedo por la nacionalización del sistema financiero y ahora apoyan entusiasmados las privatizaciones y la apertura de la economía. Pero ¿cómo no deplorar que este avance se vea lastrado por un simultáneo repudio popular de los partidos políticos, de las instituciones, del sistema representativo y sus poderes autónomos que se fiscalizan y equilibran? Y, peor todavía, con el entusiasmo de largos sectores por el autoritarismo y el caudillo providencial. ¿De qué sirve la saludable reacción de la ciudadanía contra el apolillamiento de los partidos tradicionales si ella conlleva la entronización de esa agresiva forma de incultura que es la cultura chicha, es decir, el desprecio de las ideas y de la moral y su reemplazo por la chabacanería, la ramplonería, la picardía, el cinismo y la jerga y la jeringosa, que, a juzgar por las elecciones municipales de enero de 1993, parecen ser los atributos más apreciados por el nuevo Perú? El apoyo al régimen se asienta en un tejido de contradicciones. El empresariado y la derecha saludan al presidente, al Pinochet que secretamente anhelaban. Los militares nostálgicos del cuartelazo lo tienen por su transitorio testaferro, en tanto que los sectores más deprimidos y frustrados, en los que ha calado la demagogia racista y anti-establishment, se sienten de algún modo interpretados en sus fobias y complejos por los planificados insultos de Fujimori a los políticos corrompidos, a los diplomáticos homosexuales, y por una rudeza y vulgaridad que les da la ilusión de que quien gobierna es por fin el pueblo. Las rápsodas del régimen, agrupados sobre todo en el diario Expreso y los canales de televisión, hablan de una nueva etapa de la historia peruana, de una renovación social, de una mudanza de las costumbres políticas, del fin de los partidos de cúpulas burocratizadas y enquistadas, ciegas y sordas ante el país real y del refrescante protagonismo del pueblo en la vida cívica, que ahora se comunica directamente con el líder sin la mediación distorsionada de la viciada clase política. ¿No es este el viejo estribillo, el eterno sonsonete de todas las corrientes antidemocráticas de la historia moderna? ¿No fue en el Perú el argumento del general Sánchez Cerro el caudillo que, como Fujimori, consiguió también el fervor coincidente de la gente decente y la plebe? ¿No fue el del general Odría que suprimió los partidos políticos para que hubiera una auténtica democracia? ¿Y acaso fue otra la justificación ideológica del general Velasco, quien quería reemplazar la podrida partidocracia con una sociedad participatoria, exonerada de esa morralla de políticos? No hay nada nuevo bajo el sol, salvo, tal vez, que la renacida prédica autoritaria está ahora más cerca del fascismo que del comunismo y cuenta con más oídos y corazones que las viejas dictaduras.
¿Es esto algo que deba alegrarnos o más bien asustarnos cara al futuro? En el nuevo rompecabezas político, luego del 5 de abril de 1992, muchos adversarios de ayer se encontraron de pronto en las mismas trincheras y enfrentaron a los mismos quebrantos. El APRA y las izquierdas, que abrieron las puertas de Palacio a Fujimori, fueron luego sus principales víctimas y su caudal electoral reunido no llegó en Lima al 10% del voto en los comicios municipales de enero de 1993. El gran arquitecto de las intrigas y maniobras que facilitaron el triunfo de Fujimori, Alan García, luego de semidestruir el Perú y desprestigiar de por vida a su partido, se halla ahora en el exilio, al igual que varios de sus amigos y colaboradores, acosado por varios procesos de robo y corrupción. La izquierda unida se desunió y fragmentó, y en la última contienda pareció pulverizarse. Pero no es menos dramático, pero no menos dramático, ha sido el desfallecimiento de las fuerzas políticas que integraron el Frente Democrático. Entre ellas, el Movimiento Libertad, duramente castigada por los electores por su resuelta defensa de la Constitución y su rechazo al golpe del 5 de abril. Sometido a duras pruebas cuando comenzaba a vivir por cuenta propia, el Movimiento Libertad, nacido bajo aquel auspicio multitudinario del 21 de agosto de 1987 y el sortilegio de los cuadros de Cislo, se halla en un momento crítico de su existencia. No solo porque la derrota de junio de 1990 mermó sus filas, sino porque la evolución de la política peruana desde entonces lo ha ido confinando a una función más bien excéntrica, como al resto de los partidos políticos. Hostigado o silenciado por unos medios de comunicación que, con pocas admirables excepciones, sirven atados de pies y manos al régimen, privado de recursos y con una militancia reducida, ha sobrevivido, sin embargo, gracias a la abnegación de un puñado de idealistas que contra viento y marea siguen defendiendo, en estos tiempos inhóspitos, las ideas y la moral que nos llevaron hace 6 años a la Plaza San Martín, sin sospechar los grandes trastornos que de ello se derivarían para el país y para tantas vidas particulares. Princeton, New Jersey, febrero de 1993. Muy bien, acá hay algunas notas, pero ya hemos concluido el libro y vamos a hacer un comentario final al respecto. Es muy interesante lo que menciona Mario Vargas Llosa en este colofón. La oposición a Mario Vargas Llosa se encargó de criticarlo duramente porque inmediatamente después del autogolpe de 1992, Mario Vargas Llosa pidió un bloqueo en contra del Estado peruano, que en ese momento estaba encarnado en Alberto Fujimori. Alberto Fujimori había cerrado el Congreso, ¿no? Cerró el Poder Judicial, cerró todas las instituciones del Estado y, como dice el texto, empezó a gobernar por decreto, directamente por decreto. También hay que recordar que en aquella época el país estaba desbocado. La inflación no se podía manejar, no se podía sostener. El terrorismo avanzaba a mansalva y cada vez se sofisticaban más los coches bomba. Le habían agregado los coches bomba un elemento denominado ANFO, lo que hacía que la dinamita se amplificara más, destruyera más, de forma que tú podías escuchar la explosión de un coche bomba
a unos 10 kilómetros de distancia, perfectamente. Entonces, así estaba el Perú en aquella época. Los jueces liberaban a los terroristas porque tenían miedo de ser asesinados. La democracia, nos enseña Juan Manuel de Prada, otro escritor que yo admiro y me gusta mucho, y que en realidad toma la idea de Miguel Ayuso. Es un sistema que es válido, pero que empieza a ser inválido cuando se le entiende como eh, no como forma de gobierno, sino como principio de gobierno, cuando se vuelve una suerte de deidad. Una forma de gobierno en donde cada 5 años hay elecciones y la gente, en teoría, elige al candidato que mejor le parezca. De eso es de lo que se trata en la práctica la democracia, y donde hay una separación de poderes. Tocqueville hablaba de eso y fue la primera persona probablemente que definió lo que vendría a ser una democracia moderna, un sistema de separación de poderes, un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder legislativo, que a través de una serie de mecanismos de contrapesos podían asegurar el buen funcionamiento de cada uno de ellos. Y los liberales se han encargado a lo largo de los últimos 200 años, desde la Revolución Francesa, a convencernos de que es el sistema de gobierno menos malo. Sin embargo, cuando hay situaciones, digamos, no se puede aplicar, por ejemplo, la democracia en un partido de fútbol, o no se puede aplicar la democracia en una empresa. Una empresa no puedes aplicarla porque es un sistema vertical. No es el sistema que en ese momento necesita esa forma de organización. La pregunta es, ¿no es que siempre se utiliza la democracia o la idea de la democracia para justificar o dejar de justificar actos? No se justifica, no se utiliza esto y no se le adora como para tratar de tomar medidas interesadas por el partido que está de turno. A mí me parece de que hay un poco de eso. Entonces, cuando Mario Vargas Llosa habla de esto, me parece que se pone en un plan fundamentalista de una religión. De una religión, de una religión que se esmera demasiado en las formas, en el fundamento, cuando solamente la democracia debería de ser un método más de administrar el gobierno, no un fundamento. Entonces, ahí yo creo de que matizo, porque probablemente hayan en un congreso que en aquella época no se ponía de acuerdo como ahora, en un congreso que había perdido legitimidad porque en ese momento ya no representaba los intereses de la gente, no se ponían totalmente de acuerdo, no se tomaban medidas rápidas y todo, era difícil. La inflación era galopante al mismo tiempo. Entonces, yo creo de que es bueno ponerse en contexto. Yo creo de que acá en el último análisis, en ese colofón que hace Mario Vargas Llosa, no se pone tanto en contexto. No repara demasiado, me parece, en eso. Sí es cierto de que Fujimori se roba todas las ideas de Mario Vargas Llosa, se las roba. Y empieza a administrar de manera eficiente en algunos casos y con claros visos de corrupción en otros casos, en muchos casos. Y se hizo todo lo bueno que hacía con una mano, lo borraba con la otra mano. Y así fue como Fujimori se convierte en dictador. Y sin embargo, también es cierto que Fujimori empieza y aquí tiene razón Vargas Llosa,
a contribuir a la generación de lo que se denomina la cultura chicha, es decir, una cultura chabacana, una cultura vulgar, una cultura que premia el cinismo, una cultura que premia la malcriadez, una cultura que premia... Y no es solamente en el Perú, ese no es un fenómeno peruano, no es un fenómeno peruano, ese es un fenómeno cultural de Occidente. Y es un fenómeno que se inicia con las ideas liberales. Porque el principio fundamental del liberalismo es la autodeterminación. Es decir, yo me autodetermino. No existe la moral objetiva, sino subjetiva. Es decir, quien tiene conciencia, quien decide qué es lo bueno y qué es lo malo, soy yo bajo mis propias motivaciones. Y nada ni nadie podría obligarme a rechazar o renunciar a aquellos objetivos o a aquellos o aquel elemento autodeterminador que yo mismo me he impuesto. El self-made man, ¿no? El hacerse a uno mismo. Entonces, en ese proceso de 200 años que llevamos, lógicamente no se puede esperar, como fue probablemente en su caso, pero no en el de la mayoría, no se puede esperar que la gente se crezca o mejore. No. Y él lo ha vivido, Mario Vargas Llosa lo ha vivido. Y de eso simplemente Fujimori, que también es un liberal, porque también se autodetermina y también considera que el patrón sobre lo bueno y lo malo lo define él, solamente se ha aprovechado de eso. Se ha aprovechado y ha contribuido lógicamente a tener una sociedad anárquica. Y en el Perú y probablemente en otros países también vivimos en una sociedad anárquica, donde cada uno hace lo que le da la gana. Si por un lado es cierto que la gente busca un caudillo, y eso es natural en sociedades con un carácter monárquico como en el Perú, Perú tiene un carácter monárquico. O sea, solamente llevamos de vida, entre comillas, democrática 200 años. Y ojito que los primeros 100 años, de los primeros 100 años de república, el Perú ha tenido por lo menos 90 años de guerras civiles y caudillos y golpes de Estado. Así que literalmente en los pocos momentos que ha tenido el Perú de democracia y tal, los ha tenido recién en el siglo XX y parte de este siglo, el siglo XXI, y muy poco, pero todo el tiempo el Perú ha sido muy vertical, ¿no? Desde el Tahuantinsuyo, el antiguo imperio de los incas, incluso antes, con los diferentes reinos que hubo, ¿no? Qué sé yo, los moche, los chimú, bueno, moche chimú, los, qué sé yo, pues, los propios quechuas, los aymaras, las diferentes culturas han sido monárquicas y luego, cuando el Perú ha sido parte un reino integrante del imperio español, también ha sido ampliamente monárquico, ¿no? Ya habían caciques andinos que mantuvieron su condición de nobles incas, por descendencia tal vez, que mantuvieron cierto orden social en aquella época. Pero esto se rompe con la independencia. Sin embargo, el carácter de la gente no se pierde. Inmediatamente Bolívar se declara dictador, lo mismo sucede con el propio San Martín, y de allí sucesivamente con diferentes dictadores que han habido en el Perú. Entonces, es complicado de la noche a la mañana decirle a la gente como en Suiza, porque en Suiza tienen un carácter distinto, eran diferentes tribus cohesionadas que hacían de la participación una forma de gobierno, de la participación constante. Y ahora, hoy por hoy, en Suiza si se sube un puntito o menos la escala de impuestos, se pregunta a la gente. Cualquier cosa se pregunta a la gente en Suiza, pero el Perú no es Suiza. Y el Perú siempre busca
el ciudadano peruano y probablemente el resto de ciudadanos hispanoamericanos buscan en el fondo de su corazón a un caudillo que les solucione los problemas, pero que no necesariamente sea un tipo explotador que haga abuso de su poder, sino simplemente busca a la gente dedicarse a lo suyo y que nadie más los moleste. Tener tu propiedad, tener, autogenerarte los ingresos y tener una familia y poder mantener a esa familia en condiciones normales. Al final es muy simple. Entonces, yo creo de que allí peca Mario Vargas Llosa de fundamentalista. Y el propio Fujimori instrumentalizó también la democracia para validarse. Y a eso es a lo que juegan ahora todos, la mayoría, bueno, ya no les digo. Hugo Chávez y luego Maduro, por hablar de los dictadorzuelos de izquierda, y también los de derecha, pero más, ahora último más los de izquierda. Y a nivel corporativo, a nivel mundial también, la democracia de los Estados Unidos no la gobierna la gente, no realmente la gobiernan las corporaciones. Y Estados Unidos ya no es el mismo Estados Unidos, qué sé yo, de hace 40 años, con Reagan. No, Estados Unidos es un gobierno progresista y a las grandes corporaciones les conviene ese tipo de gobierno. Y a las grandes corporaciones y a quienes cortan el jamón en el mundo, les conviene también tener gobiernos que puedan asumir ese tipo de políticas. Estamos en un mundo distinto, la gente ya no termina de decidir. Hace solamente un año tal vez se discutía, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, asumiera los poderes de los ministerios de salud en caso de una peste que sobreviniera en el mundo. De forma que los ministerios y los estados y los gobiernos renunciaran a su poder en favor de un ente global. ¿Eso no es democracia? En los términos que defiende, por ejemplo, Vargas Llosa. Nadie ha elegido a esos señores. Nadie. O sea, nadie ha decidido muchas cosas que se van discutiendo, por ejemplo, en foros internacionales, en el Foro Económico Mundial y tal. Y sin embargo, esa gente que se junta allí empieza a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? La gente en el año 2030 va a tener menos cosas y va a ser feliz. O, o van a empezar a comer menos carne para comer más insectitos, ¿no? Porque por todos los motivos del mundo, ¿no? Entonces, hay que pensarse bien realmente en qué tipo de Matrix estamos y que probablemente no nos damos cuenta porque, claro, estamos un poco trabajando el día a día porque estamos preocupados por nuestras cosas, pero ustedes saben cómo se cocina una rana. Una rana se cocina a fuego lento. Una rana se cocina a fuego lento. Una rana no la vas a poner, no la vas a hervir, no la vas a echar al agua hirviendo porque la rana va a salir. Pero si tú poco a poco le vas calentando el agua, primero la pones en el agua fría y la vas calentando de a pocos, la rana muere hervida. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el mundo. Las nuevas dictaduras no van a ser dictaduras como antes, en donde el gobierno militar, tirano, encarcela a la gente de manera brutal y les prohíbe hacer cosas, ¿no? Las nuevas dictaduras van a ser amistosas. Te van a prometer cosas, te van a insuflar de estímulos, vas a entrar en esa matrix y el gobierno o el Estado o el ente que administre todo eso te va a acostumbrar a esa manera de pensar y tal.
Todo en favor, lógicamente, del buenismo, de la democracia, ¿no? De todos somos hermanos, de viva la paz, todos tenemos derechos y ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno, el tema me parece interesante para tratar y me he excedido un poco, pero dado que el libro de Vargas Llosa daba para este tipo de comentarios, me gustaba poder hablar de ello, ¿no? Nosotros hemos leído acá en el playlist del canal está la obra de Orwell, 1984, que habla precisamente de cómo un gobierno dictatorial empieza a gobernar a la gente y empieza a aplicar una serie de formas y de métodos para que la gente, eh, para que la gente pueda, qué sé yo, acostumbrarse a ese tipo de poder. Yo quiero leerles algo, estoy improvisando un poquito, una cita de Huxley, este escritor y ensayista y filósofo, célebre por su obra Un Mundo Feliz. Y él decía lo siguiente: ¿cómo es que van a ser las dictaduras del futuro? Ya no van a ser, ya no van a ser como las dictaduras, qué sé yo, ya no van a ser como las dictaduras del pasado, con militarotes y aquello que dice el propio Mario Vargas Llosa. No, no, no. Ya no va a ser así, chicos. Eso no va a existir más. Nunca más. Él dice, en Un Mundo Feliz, un libro que me gustaría leer, una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, de la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Y esto es lo que va a ser la democracia, ¿no? Un método a través del cual satisfagas todas las necesidades de la gente, pero además, si ya satisfaciste todas, le vas a inventar nuevas necesidades, de forma que los puedas tener adocenados, dóciles, tranquilos. Va a ser una cárcel donde nadie va a querer salir y donde van a hacer lo que tú quieras que hagan, ¿no? Muy bien, eso era lo que les quería compartir. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, regálenme un like, suscríbanse al canal si no están suscritos, activen la campanita para nuevos videos y nos vemos en el siguiente texto o en las siguientes historias que vamos a compartir. Todavía no sé, pero probablemente continuemos con Vargas Llosa, probablemente continuemos con otros autores y probablemente me gustaría saber también si es que les gustaría, qué tipo de historias les gustaría, voy a dejar una encuesta, me gustaría que participen, ensayos, como por ejemplo de este autor, de Huxley, o este tipo de libros como de Orwell, novela, ¿no? Novela romántica, estamos leyendo la novela de Bailey, que para ser sinceros, todavía no termina de despegar, eh, y a otros autores, de preferencia que sean autores un poquito más clásicos, por un tema de derechos, ¿no? Por un tema de derechos de autor. Incluso cuando uno lee, esto es como si yo me pusiera a hacer un cover de una canción moderna, por más que yo sea quien la está cantando, va a saltar el tema de los derechos. Podría suceder acá, podría, ¿no? Por eso es que también voy comentando los libros, porque es una manera de que no sea tan apegado al texto. Por eso es que a veces me ven comentando, haciendo pie de páginas y este tipo de cosas. Muy bien, chicos, muchas gracias por haber llegado aquí. Si han llegado hasta acá, los felicito. Y regálenme un like, regálenme un comentario, compartan el video y nos vemos en el siguiente video. Conmigo, hasta la
próxima. Y síganme en los otros textos también que estamos leyendo. Chau, chau. Pase bien.